Hola a todos, este es el primer video del curso Introducción a Programación para Ingenieros. Este curso se diferencia de otros cursos de programación ya que va dirigido a ingenieros en general, no solo a aquellos que estudian informática o computación. Sé que la mayoría de los ingenieros nos gustan los desafíos lógicos matemáticos, así que me gustaría darle un toque de este tipo a este curso. En esta primera presentación lo que veremos es un poquito la introducción a los fundamentos de la computación y la motivación de por qué todos los ingenieros debemos aprender a programar. Me gustaría empezar con un concepto básico. Este concepto es ¿qué es computar? Es fácil llevarse la finta de que computar es usar una computadora, pero no es así. En este caso, me gustaría tomar una definición muy general ofrecida por la RAE, la cual nos dice que computar es contar o calcular en un número algo. Si les pidiera computar 2 a la 100, hay varias formas de hacerlo. Puedes utilizar una calculadora como la que ofrece Windows 10, o podrían emplear un programa como Excel para calcularlo. También podrían realizarlo a mano o utilizar propiedades matemáticas para realizar este cálculo. Algo que me gustaría destacar es la diferencia del cómputo elaborado por la calculadora y por Excel, a pesar de que ambos fueron realizados en mi laptop. ¿Por qué pasa esto? Porque siempre al computar existen varios factores que hay que tomar en consideración. El primero de ellos es la precisión. A pesar de que aquí, con los cálculos que acabo de mostrarles, no les puedo demostrar que el resultado que está en la calculadora es el correcto, lo que sí puedo es mostrarles que el resultado de Excel es incorrecto. Y esto no significa que la computadora se equivoque. Lo que significa es que la precisión con la que fueron programadas estas aplicaciones es diferente. ¿Cómo les puedo mostrar que el cálculo de la computadora del Excel es incorrecto? Veamos aquí los resultados a mano. 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 16, 2 a la 5 32. Si nos fijáramos únicamente en el número de las unidades, vemos que hay un patrón periódico. 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, etc. Vean, el número de las unidades nunca es 0. Por lo cual, sabemos que hay un error de precisión aquí en Excel. Otro factor a considerar es la velocidad. Es decir, posiblemente el método más rápido sea la calculadora, posteriormente hacerlo en Excel, y los métodos como hacer el cálculo a mano y hacer un poco de reglas matemáticas para simplificar el procedimiento también pueden ser muy laboriosos y lentos. Otro concepto importante que hay que tomar en consideración es qué es programar. Nuevamente utilizaré un concepto muy general que nos brinda la RAE. Es idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. Sé que la mayoría conocemos o hemos tenido, aunque sea un vistazo de lo que es programar. Al menos en la calculadora utilizando un programa. Sin embargo, programar, como lo está definiendo la RAE, no está limitado a utilizar un compilador o un recurso de programación en computación. Aquí tenemos una forma de programar a través de circuitos electrónicos. O también podemos utilizar las fichas de dominó para ejecutar una serie de acciones y realizar un proyecto. ¿Por qué es importante programar? Bueno, algunas de sus ventajas son porque las computadoras pueden realizar más de un millón de operaciones por segundo, y créanme que me estoy quedando muy corto. Porque no se equivoca al computar, es decir, la precisión. Lo que ahorita pasó no fue un error de la computadora, fue la limitante que tiene la aplicación que se utilizó en cuestiones de precisión. Y esto hay que tenerlo en consideración como ingenieros. No es lo mismo tener una precisión para calcular algo muy sencillo, como lo puede ser la velocidad de un automóvil, a tener la precisión que se requiere la NASA para mandar un cohete a la Luna. Porque podemos cambiar el peso de un objeto y la dirección del viento en un tiro parabólico sin necesidad de hacer todo el cálculo de nuevo. Es decir, la flexibilidad. Haces un programa y los parámetros de entrada se pueden modificar y puedes resolver el problema únicamente cambiando los datos de entrada o las variables. Porque programar, por ejemplo, 2 a la 100 más 3 a la 100 más n a la 100 lleva algunos segundos. Es decir, la facilidad. En primera instancia sé que programar puede ser bastante complicado, pero una vez se van acostumbrando van a ver que es sumamente sencillo. Una cuestión que no se suele hablar mucho, y se las quiero mencionar, es porque la teoría matemática actual tiene sus defectos y limitantes. Empezaré hablando uno de sus primeros defectos de las matemáticas. Y no es un defecto intrínseco a ellos, es su relación con los humanos. Puede llegar a ser bastante complicado. Incluso para los grandes genios matemáticos, gente extraordinaria en este mundo, hay problemas que no han sido resueltos. Y esto habla de la realmente complicado que puede llegar a ser este mundo y la relación que tiene con los humanos. Otro problema que se encuentra en las matemáticas
pueden leer un poco acerca de él, es acerca del teorema de incompletitud de Gödel. Basado en la lógica matemática actual existente, donde se fundamentan los teoremas, vemos que no existe una teoría matemática actual que nos pueda permitir explicar cualquier tipo de fenómeno que pase. Un ejemplo es esto que les pongo aquí en los recuadros. Veamos, este primer recuadro dice el enunciado en el otro cuadro es falso. Este otro recuadro dice el enunciado en otro cuadro es verdadero. Si ponemos a analizarnos un poquito esto, verán que llegan a una paradoja. Las paradojas son cuando encontramos cierta contradicción que no pueden ser resueltas de una forma u otra. Un ejemplo ya más relacionado con los ingenieros es, por ejemplo, si tenemos un carro que tiene varios sensores, 5, 6, 7, 8 sensores para intentar detectar objetos enfrente, es posible que 6 de los 8 sensores nos digan que hay un objeto enfrente. Y es posible que 2 nos digan que no hay un objeto enfrente. Sé que existen algunos parámetros configurables como la altura, pero supongamos que todos los sensores son capaces de detectar los que hay enfrente sin estas limitaciones. En esto había una contradicción entre los sensores, y es un problema en las matemáticas que no se puede resolver con certeza. Se pueden hacer algunos trucos para minimizar el riesgo, pero no hay una total certeza de que pueda ser resuelto correctamente. Bueno, y como este es un curso de programación, pues a lo mejor pensarán que les vengo a vender que la programación es el santo grial que viene a resolver estos problemas. La verdad es que no. Porque la computación actual está basada en una teoría matemática llamada máquinas de Turing. Bueno, y entonces, pues, ¿de qué nos sirve a los ingenieros en general aprender a programar? Pues resulta que en los últimos años, la programación, las matemáticas sí han llevado bien. De hecho, bastante bien. Y debido a ello, ha nacido un pequeño hijo, a lo cual llamamos algoritmos. Resulta que estos algoritmos son excelentes para resolver problemas. Y si no me creen, aquí les traigo un problema para ver cómo estos algoritmos nos pueden sacar de aprietos. El problema que les traigo es computar la cantidad de ceros consecutivos que tiene un número factorial del lado derecho. Recuerden, cuando hablo de computar, me refiero a calcular. Para aquellos que no recuerdan que es un número factorial, por ejemplo, el 5 factorial, que está escrito aquí, abajo 5 y un signo de admiración hacia abajo, es el equivalente a multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si fuera 10 factorial, sería 10 por 9 por 8 por 7, etc. hasta el 1. El problema, como vean, voy a hacer énfasis, consiste en calcular la cantidad de ceros consecutivos que tiene un número factorial del lado derecho. Veamos algunos ejemplos. El 6 factorial, si lo resuelvo, es 720. Y lo que estamos intentando en este problema es calcular el número de ceros. Tiene un solo cero el 720. A diferencia del 12 factorial, por ejemplo, es este número que tiene terminación en 2 ceros. El 20 factorial es este número que tiene 4 ceros. El 24 factorial, de igual manera, tiene 4 ceros. La pregunta es cuando llegamos a números un poco más complejos como el 1000 factorial. 1000 por 999, por 998, por 997, etc. Sabemos que es un número extremadamente grande. Pero aquí no estamos queriendo calcular cuál es dicho número. Lo único que queremos saber es cuántos ceros tiene del lado derecho. La notación está en notación exponencial base 10. Podríamos llevarnos la finta que a lo mejor son 2567 ceros. ¿Será esto correcto o existirá algún error de precisión como se los mencioné en un inicio? Y si hablamos de números mayores como el 5000 factorial, veamos que incluso la calculadora que resultó ser el mejor para resolver el problema de 2 a la 100 no tiene idea. Dice desbordamiento. Entonces, ¿qué pasaría si en algún problema de combinación o de probabilidad tuviéramos que calcular el 1000 millones factorial? Bueno, algo que les puedo decir es que Vegeta tiene razón. Es encima de 9000. Si se lo pidiéramos a nuestra calculadora, probablemente explotaría. Cuando no puede resolver este problema en tarea, dirá, Gödel tenía razón, el profesor se la fuma, las matemáticas no sirven, la programación menos, y esto de qué me va a servir, mejor debí estudiar nutrición. Con todo respeto a los de nutrición, digo, solo es una broma, que a lo mejor no utilizan mucho las matemáticas. La pregunta es, ¿quién podrá salvarnos? Efectivamente, los algoritmos. Como ingenieros van a ver que una parte esencial es que tenemos un poco de este aspecto científico que tenemos que ir empleando y desarrollando para ser cada vez mejores como ingenieros. Parte de este fenómeno como científico es la observación. La observación nos puede dar factores claves para resolver problemas que no tenemos idea de cómo resolverlos. Entonces empezaré con un pequeño experimento. Sé que las multiplicaciones de números enteros siempre me dan números enteros.
por lo cual el primer número entero que tiene un 0 del lado derecho es el 10. Vamos a descomponer los factores primos. Recordando un poquito que es un factor primo es la descomposición de un número en los números que son primos. Los números primos, recordando, que son números enteros que solo son divisibles entre sí mismo y entre 1. Entonces, descomponiendo el 10 en sus factores primos es 2 y 5. 2 por 5 es 10. Y recordando, el 10 tiene un solo 0. Vamos viendo otros números que tienen un 0. Ejemplo, el 30. El 30 es 2 por 3 por 5. Y el 70 es 2 por 5 por 7. Estos son números que tienen un solo 0. No estoy diciendo que sean números que arrojen un factorial, pero podrían ser candidatos de un resultado factorial. Aquí tenemos el primer número entero positivo con dos ceros del lado derecho, que es 2 por 2 por 5 por 5. ¿Sí? 4 por 25 es 100. Aquí, hasta este punto, veamos que hay algunos factores en común, que son el 2 y el 5. 2 y 5, 2 y 5, 2, 2, 5 y 5. Estamos viendo que al parecer los números que tienen ceros del lado derecho están formados por factores primos 2 y 5. Veamos entonces otro ejemplo, el 80. El 80 es 2 por 2 por 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 16 por 5, 80. Sin embargo, a pesar de tener muchos 2 y solo tenemos un 5, solo tiene un 0. Podríamos a lo mejor llevarnos la finta de que el 5 es el que nos da los ceros. Pero acá tenemos un caso donde tenemos más 5 que 2. Tenemos 5 por 5, 25, por 5, 125, por 2, 250. Y de igual manera tenemos un 0. Entonces aquí podríamos a lo mejor pensar que para poder tener ceros, tenemos que tener emparejados los 2 y los 5. Entonces, por ejemplo, que si tuviéramos el 2 por 2 por 2, por 5 por 5 por 5, podríamos intentar inferir que vamos a tener un número con 3 ceros. Y el resultado efectivamente es el 111.000, donde se formaron 3 ceros. Entonces veamos de qué nos sirve todo esto aplicado al factorial. Por ejemplo, el 6 factorial es 2 por 3 por 4, que si lo descomponemos es 2 por 2, por 5, por 6, que si lo descomponemos es 2 por 3. Ahora descompusimos este 6 factorial en sus números primos. Vemos que el número de 2 que tenemos es bastante extenso. Sin embargo, solo tenemos un 5, por lo cual este 5 lo podemos emparejar con un 2 y sabemos que el resultado va a tener solo un 0. El 12 factorial es 2 por 3 por 4 por 5, etc. Y nuevamente vemos que el número de 2 que tenemos es bastante extenso. Sin embargo, el número de 5, aquí tenemos uno, y en el 10, que es 2 por 5, tenemos otro. Por lo cual sabemos que el resultado que va a tener ese número factorial va a tener dos ceros del lado derecho. Por último, el 25 factorial. 2 por 3 por 4 por 5, etc. Por 10, que es 5 por 2. Por 15, que es 3 por 5. Por 20, que es 2 por 2 por 5. Por 25, que es 5 por 5. Entonces, no sabemos qué número es el 25 factorial hasta aquí. Pero sabemos que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Vemos aquí del lado abajo, recordando un poquito cuáles serían los resultados. El 12 factorial es este número. Y el 25 factorial es este número bastante extenso que efectivamente contiene 6 ceros como lo acabamos de deducir. Entonces, en este punto podemos inducir que hay que empezar a familiarizarnos con este tipo de conceptos, inducir, deducir. Inducir es el proceso de partir de casos particulares, veamos, casos como el 10, el 30, el 70, 100, son casos particulares para intentar generar y formar una regla general que nos permitan resolver problemas en un futuro. Entonces podemos inducir que cualquier número natural m, terminado en ceros, puede expresarse como m, recuerden el número natural, es igual a n por 10 a la y, o de igual manera n por 2 por 5 a la y. Simplemente descompuse el 10 en sus factores primos. Entonces veamos, si m fuera 720, lo podríamos descomponer por n, que sería 72, por 10 a la y, donde y es 1, 10 a la 1. Y esto sería 72 por 2 por 5. O el 14.300 lo podríamos descomponer en n 143 por 10 al cuadrado, que esto es igual a 143 por 2 por 5 al cuadrado, que esto es igual a 143 por 2 por 2 por 5 por 5.
Bueno, con la regla anterior que les acabamos de decir, podemos ver que el problema de resolver o encontrar cuántos números factoriales, cuántos ceros tiene un número factorial del lado derecho, lo podemos simplificar a un problema más sencillo. El problema va a ser descomponer el número cuyo factorial queremos calcular y ver cuántos factores 5 primos tiene. Recuerden que el 2 también es importante, pero vamos a tener 2 en exceso. Entonces, encontrar el número de 5 que contiene será suficiente para saber el número de ceros. Ahorita sé que no hemos visto programación, pero en efectiva, ese problema que se parecía tan complejo que la calculadora de Windows, que es una muy buena calculadora, no podía resolver. Vean, utilizando Python, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas, podemos resolver ese problema. No explicaré ahorita el código, pero la idea de lo que es este código es lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos el 1000 factorial, dividimos 1000 entre 5, son 200. Ese 200 entre 5, que es 40. Ese 40 entre 5, que es 8. Y este 8 entre 5, que es 1. ¿Qué es esta operación que estamos haciendo? Estamos encontrando cuántos números o cuántos factores primos tiene el 1000 factorial. ¿Qué significa esta división de 1000 entre 5? 1000 entre 5 son 200. Es decir, existen 200 números que tienen un 5 como número primo. Ejemplo, 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. 995, 1000. Son 200 números. ¿Qué significa dividir este resultado 200 entre 5 nuevamente? Pues es el equivalente a dividir 1000 entre 25. 1000 entre 25 es 40, o 200 entre 5, que es dividir 1000 entre 5 y luego entre 5, es 40. ¿Qué es lo que nos está diciendo este 40? Nos está diciendo el número de factores o de los números que tienen la descomposición de al menos 2 5. ¿A qué me refiero? El 25 o el 50. El 50 es 5 por 5 por 2. El 75 es 5 por 5 por 3. El 100, 5 por 5 por 2 por 2. ¿Sí? Hay 40 números que tienen una potencia cuadrada de 5 que se forman el número factorial. Nuevamente, si divido este 40 entre 5, voy a encontrar los números que tienen potencia 3 de 5, que son el 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875 y 1000. Y por último, voy a encontrar el último número que es 8 entre 5, que es el 625, que es el que tiene potencias cuarta de 5. 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625. Entonces aquí la suma de estos números es la cantidad de 5 primos que vamos a encontrar si factorizáramos o hacemos una descomposición de números primos del 1000 factorial. Lo cual nos arrojaría el número de ceros que tiene el 1000 factorial. Y veamos una cosa muy bonita de las computadoras es que todos los casos que planteamos, 4 factorial, 6 factorial, 12 factorial, etc., hasta 1000 millones factorial, pueden ser resueltos con este programita. De una manera muy sencilla. Y ven el tiempo de ejecución, menor a un segundo. El 1000 millones factorial está compuesto por este número de ceros al final. Es un número gigantesco. Y a pesar de que es un número gigantesco, el computarlo con una computadora sencilla, mi computadora no es muy poderosa, tardó 0.1 segundo. Bueno, sé que en este punto, como ingeniero, a lo mejor tendrán todavía algunas de sus dudas. Cuando resuelven este tipo de problemas es, bueno, al menos a mí me pasa, es muy divertido porque me siento inteligente, me siento brillante. Pero se preguntarán, oye, ¿y todo esto como para qué me sirve? Bueno, como les había comentado, cuando estamos trabajando con probabilidad, con teoría de combinatoria, a veces trabajamos con números bastante grandes y hacer algunas simplificaciones matemáticas como las que les acabo de mostrar nos pueden ayudar. Yo estudio mi doctorado en computación, no indagaré mucho en ello, pero les seré franco, el resolver este problema me ha ayudado en mi investigación. También nos puede servir un poquito como ejercicio del cerebro. Van a ver que hay algunas cuestiones de ordenamiento de ideas y este proceso inductivo en especial es algo muy importante que deben desarrollar. Se va a trabajar bastante con la programación. Algunos de los problemas donde se suele utilizar programación en ingeniería son los siguientes. Problemas de optimización, encontrar máximos y mínimos, probabilidad, regresiones para intentar predecir valores futuros, scheduling o ordenamiento, clasificación,
aprendizaje, inteligencia artificial, son algunos de los problemas que requieren programarse hoy en día. ¿Cuál es el objetivo que tengo en este curso? ¿Por qué considero que es importante? Primero que nada, no quiero que se asusten. Empezaremos con problemas muy sencillitos. Espero que al final del curso sean capaces de resolver problemas como el que les acabo de plantear de una manera intuitiva. Aunque les se quebren un poco la cabeza, digo, esto es algo que nos pasa a todos, pero que tengan la capacidad y la confianza de que pueden resolver ese tipo de problemas. Mi objetivo en este curso es el siguiente. Que siempre que tengan un problema, piensen en la programación de la misma forma como lo hacen en las matemáticas. Como una herramienta que les ayude a resolver problemas que se vayan planteando. Bueno, de mi parte es todo. Con esto cerraré este primer video. Y espero que si les gusta, se suscriban al canal e inviten a sus amigos. Gracias.